Imparticiones proféticas. Con el profeta José Amado Mortero. ¿Qué tal? Bendiciones, muy buenas noches, te bendigo. Te saluda tu amigo el profeta José Amado Mortero y hoy tengo una palabra de parte del cielo muy especial. Así que yo voy a esperar que todos se conecten en este instante, todos los que se están conectando. Muchas bendiciones. Queremos saber desde dónde usted nos está viendo. Quiero que usted me comparta ahí en el superchat. Profeta, te estamos viendo desde tal parte del mundo. Siempre me gusta saber qué está pasando del otro lado de la cámara. Así que quiero que usted me salude. Quiero que saber desde dónde usted me está escribiendo. ¿Por qué? Porque al finalizar voy a estar leyendo todos los comentarios, todas las peticiones, saber a dónde estamos llegando, a qué países estamos alcanzando a través de este canal profético de YouTube. Y bueno, quiero que en este momento usted se suscriba al canal si es primera vez que usted está entrando. Quiero que compartas esta transmisión profética. ¿Por qué? Porque hoy tengo una palabra de parte del cielo. El Espíritu Santo me dio una palabra mientras iba volando rumbo a Dallas. El Señor me llevó al pasaje del profeta Juan el Bautista, a donde el profeta estaba en una cárcel. Y algo interesante es que en medio de esa cárcel vino respuesta de Jesús sobre el profeta Juan. Así que hemos titulado esta impartición profética con este rema, y es que verás respuesta en medio de la cárcel. Vamos, diga conmigo, voy a ver respuestas en medio de la cárcel. Y esta palabra es para personas que están pasando por diferentes tipos de cárceles. Quizás estás atravesando una cárcel financiera, quizás atravesando una cárcel por la deuda, una cárcel matrimonial, una cárcel familiar, una cárcel de enfermedad, o quizás estás en una cárcel sentimental. No importa cuál es la cárcel que estás atravesando, cuál es el proceso que estás pasando en estos días, en estos últimos meses, semanas, hay una palabra de parte de Dios para ti, y hoy Dios te va a habilitar una temporada de libertad a donde vas a recibir una unción profética para salir de esa cárcel. Así que los bendigo a todos los que se están comenzando a conectar. Vamos a dar inicio y quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6. Es una palabra muy poderosa que el Señor me dio y habla acerca del profeta Juan el Bautista. Juan está preso. Así que quiero que usted escuche lo siguiente. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacedle saber al profeta Juan las cosas que oís y veís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres os es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Escuche, esta palabra es bien poderosa. Quiero traerte un poco el trasfondo histórico de lo que está pasando. El profeta Juan el Bautista es el profeta que aparece en los Nuevos Testamentos. El profeta Juan fue el primer profeta que aparece en escena después de 450 años de silencio, a donde el pueblo de Israel no escuchaba la voz de Dios. Esta temporada de 430 años es conocida como la temporada o la época de oscurantismo, a donde no había profetas que trajeran la voz de Dios. Por lo tanto, no había profecía, no había dirección, no había visión en Israel. Y por falta de profetas, Israel cometió muchos errores. Hasta el día de hoy
ministerios, organizaciones o personas que no creen en el ministerio profético son personas que siempre van a cometer errores. ¿Por qué? Porque el profeta te trae la revelación del cielo. Por eso es que usted está conectado a este canal profético. ¿Por qué? Porque te voy a hablar lo que el cielo quiere que tú escuches en este día. Así que escuche lo siguiente. El profeta Juan es el profeta que profetizó y le abrió camino para la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. El profeta Juan es aquel de quien profetizó Isaías cientos de años atrás, cuando dijo: se levantará uno en el desierto y éste abrirá el camino para la manifestación del Cristo, la manifestación del Mesías, que es Jesús. Por eso es que Juan era conocido como profeta para Israel. El pueblo, aún los religiosos, sabían que Juan era el hombre de Dios. Pero llegó el momento que el hombre que profetizó, ese es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan dijo de Jesús que él era el Cristo, el Mesías que estaban esperando los israelitas. Llegó el momento en que el hombre de la unción, el profeta, el hombre que predicaba, el hombre que desataba milagros extraordinarios, se ve en un momento en medio de una cárcel. La Biblia dice que a Juan lo meten a la cárcel por predicar en contra del fariseísmo y por anunciar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese hombre, Juan el Bautista, ese profeta lleno de la gloria, era un hombre como tú que me estás viendo, como tú, mujer, que me estás viendo. Quizás tú eres un hombre de Dios, eres una guerrera. Eres un hombre lleno de la unción que ha visto la gloria de Dios, le sirves al Espíritu Santo. Eres un hombre de integridad, eres un hombre de oración, eres una mujer de fe, eres una guerrera, eres una profeta. Pero llegó el momento que por más hombre y mujer de Dios que seas, te viste en medio de una cárcel. No supiste ni cómo llegaste a esa cárcel y eres una mujer de fe, te lo estoy reiterando. Eres un hombre de Dios y has visto a Dios moverse en diferentes áreas de tu vida. Has visto a Dios obrar de una manera especial, pero ahora sientes en tu vida que la mano de Dios se apartó de tu vida. Quizás tú eres la mujer a la que le estoy predicando en este día. Quizás eres ese hombre de fe que sentiste que la mano de Dios se fue de ti, que la gracia te olvidó y ahora estás en una cárcel en la cual no puedes salir. Y de esa misma forma se sintió Juan el Bautista. Juan, después de predicar y declarar públicamente que Jesús era el Hijo de Dios, después de haberlo bautizado en el Jordán, porque Juan bautizó a Jesús en el Jordán. Dice la Biblia que cuando Juan lo bautiza en el Jordán, dice que los cielos se abrieron y que vino una paloma, vino el Espíritu en forma de una paloma y posó sobre la cabeza de Jesús. Y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado sobre el cual tengo complacencia. Ese hombre de Dios, ese profeta, vio los cielos abiertos. Pero llegó el momento en que el profeta aparece en una cárcel. Va a haber momentos en que usted está en una gloria sobrenatural, pero llegó un momento que no supiste ni cómo caíste en una cárcel. Quizás caíste en una cárcel matrimonial, quizás cosas están comenzando a romper en tu matrimonio y no sabes ni cómo empezó. Quizás estás pasando por una cárcel de financiera, hiciste un mal negocio, te corrieron del trabajo, te corrieron del empleo, rompiste esa amistad que tenías con la persona que te financiaba el ministerio, qué sé yo lo que pasó con tu finanza. Quizás estás pasando por una cárcel de la deuda, comenzaste a gastar más de tu presupuesto, simplemente te quedaste sin recursos y ahora estás pasando por una temporada de deuda. Quizás estás pasando por una cárcel familiar o por una cárcel de enfermedad.
No creíste que ese cáncer te vendría a arropar. No pensaste que esa enfermedad viniera sobre tu vida. Y todo esto comenzó a meterte en una cárcel. Quizás eres una mujer que me está viendo, o eres un hombre que me está viendo, que estás en una cárcel sentimental. Acabas de tener una ruptura amorosa, acabas de entrar en un ciclo de depresión. Algo pasó que te desanimó, algo estás atravesando, que las cosas no se están yendo como pensaste que tenían que ir. Y estás en una cárcel sentimental, estás opresionada, estás opresionado. También Juan se sintió de esta forma. Y es lo que quiero que usted entienda, que en medio de esa cárcel, y aquí es que quiero comenzar a impartir esta impartición profética, en medio de la cárcel, Juan, siendo el ungido, el profeta de Dios, comenzó a dudar en contra de su fe. Juan comenzó a dudar y dijo: espérate, yo soy Juan el Bautista, soy el profeta, y por si fuera poco, soy primo hermano de Jesús. Porque Juan el profeta era primo de Jesús. Venían de la misma familia. María, la madre de Jesús, y Elizabeth eran parientas. Por eso es que va a haber momentos a donde Juan dice: espérate, yo dije públicamente que Jesús era el Hijo de Dios, y por si fuera poco es mi primo, y por si fuera poco lo bauticé públicamente diciendo que es el Mesías, y él anda por allá con su agenda echando fuera demonios, y yo estoy aquí en la cárcel. Va a haber momentos a donde usted va a decir: pero espérate, yo soy un hombre y una mujer de Dios, predico, hablo del evangelio, sirvo en mi iglesia, soy un fiel diezmador, y ¿cómo es posible, Jesús, que estoy pasando por esta cárcel financiera? ¿Cómo es posible que tengo esta deuda si soy tu hijo? ¿Cómo es posible que estoy pasando este problema matrimonial si tú me usas para restaurar otros matrimonios? ¿Cómo es posible que estoy pasando por esta tristeza cuando hay momentos en donde yo le he dado palabra a otro que para que salga de la tristeza, para que salga de la depresión, para que salga del desánimo, para que salga de la desilusión? Así se sintió el profeta, como estás tú que me estás viendo. Quizás tú sientas en este momento que tu fe está siendo movida, pero va a llegar un momento a donde a todo el mundo le va a venir una duda. El problema es que a todos nos llega un momento de temor al ver que las cosas no están pasando como creíamos, al ver que no hay respuesta a nuestras oraciones. Pero es ahí a donde tenemos que entender lo siguiente: el problema es que cuando tú dudas, escúchame bien, estás negando y estás limitando el poder de Jesús. Y aquí es a donde viene el problema, que usted no puede limitar a Dios por una circunstancia. Porque Jesús no te sanó, ¿te vas a alejar de Él? Porque Jesús no te restauró el matrimonio, ¿lo vas a abandonar? Porque Jesús no te dio la visa, ¿lo vas a negar? Porque Jesús no te abrió la puerta que estabas esperando, ¿lo vas a abandonar? No, mi hermano, usted en los momentos de duda es a donde te tienes que levantar y enforzar la voluntad de Dios para tu vida. Levantarte como una profeta, levantarte como un hombre de Dios. Sacúdete esa duda. ¿Por qué? Porque la duda es la peor arma que el enemigo usa en contra de la fe de los creyentes. Por eso es que Jesús, cuando resucita, llega donde están los discípulos y les dice: incrédulos y duros de corazón, porque no creyeron a los que me vieron resucitado. Si hay un insulto para Dios, es que tú dudes de su poder. ¿Tú crees que Dios no te puede resolver la vida en 2 segundos? El problema es que muchas veces nos metemos en ciertas cosas por la inmadurez, por no tomar consejo. Nos metemos en ciertas relaciones que Dios no habló, y ahí viene la frustración. Usted no se puede poner a jugar con su fe. Su fe no está basada en lo que Dios hace.
Su fe está basada en la convicción de que en medio de cualquier circunstancia Dios va a resolver mi problema porque soy un hijo y porque soy una hija. Por eso es que la fe va en contra de tu realidad. Quizás tu realidad en este momento es que estás pasando por un problema financiero, pero la realidad y la verdad es que Jesús te va a prosperar y Jesús va a remover todo espíritu de miseria sobre tu vida. La realidad es que la fe no se razona. La fe va en contradicción del razonamiento. La fe no tiene duda, la fe tiene certeza. La fe no pregunta, la fe avanza. La fe son las manos espirituales de Dios para tú poder tomar un milagro. Por eso es que esta palabra es para gente de fe, para hombres y mujeres de Dios que están atravesando por una circunstancia, por una cárcel, que no sabe lo que está pasando. Si le sirves a Dios, hoy yo te vengo a decir que no importa tu cárcel, sigue resistiendo el proceso, porque el tiempo de cárcel terminó y en medio de esa cárcel vas a ver respuestas de parte de Dios. Por eso es que esta palabra es para personas que están pasando por un proceso, que están pasando por en medio de un problema. Quizás estás pasando una cárcel de deuda. Quizás estás a punto de perder tu casa, de perder un terreno, de perder algún bien. Pero hoy yo vengo a decretar en el nombre de Jesús que nada lo vas a perder. Dios va a pelear por ti y vas a ver respuestas en medio de esa cárcel. Quizás estás a punto de perder una hipoteca. Estás a punto de perder cosas por no poderlas pagar. Quizás tengas un límite financiero, o quizás hay personas que me están viendo que están en una cárcel de desesperación, una cárcel de depresión, una cárcel por causa de rupturas sentimentales. Quizás estás pasando por una crisis en tu matrimonio, o estás atravesando un problema con tus hijos, o estás en una cárcel de enfermedad. Lo importante es que en medio de la cárcel, en medio de la duda del profeta, vino respuesta del Mesías, vino respuesta de Jesús y le aclaró todas las cosas como Dios te las está aclarando a ti, porque tu circunstancia actual no determina lo que Dios dijo de ti. Lo que estás atravesando ahora quizás te ha quitado la fuerza, te está robando la fe, pero hoy yo vengo como profeta de Jesucristo a decirte que en medio de esa cárcel Dios te va a visitar, vas a ver respuesta. Dice la palabra que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, vino lo sobrenatural y rompió las cadenas, se abrieron las cárceles. Pedro, el apóstol sobre el cual fue fundamentada la iglesia, el apóstol Jesucristo, Pedro, el hombre de Dios, también estuvo en un momento de cárcel, pero es en los momentos de la cárcel a donde los ángeles se mueven y te habilitan dimensiones de oportunidad. El mismo apóstol Pablo estuvo preso sin número de veces, pero la cárcel no detuvieron su fe, sino más bien lo fortalecieron. Ay, me voy a parar acá. Por eso es que usted tiene que entender lo siguiente, que la cárcel es el proceso de Dios para formar tu carácter. ¿Cómo yo voy a decirte que Dios sana si nunca he estado enfermo? ¿Cómo voy a decirte que Dios restaura si nunca he estado derribado? ¿Cómo voy a decirte que Dios provee si nunca he estado en escasez? ¿Cómo voy a decirte que Dios te libera si nunca he estado atado? Por eso es que la situación que estás atravesando, la cárcel que estás atravesando, es porque los cielos se te van a habilitar y vas a ver la gloria de Dios manifestarse como nunca antes sobre tu vida. Por eso es que tenemos que entender que en medio de la cárcel de Juan, escúcheme bien, en medio de la cárcel de Juan vino respuestas de Jesús, y mandó dos de los discípulos, Juan, a preguntar: Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Comenzó a tener duda y Jesús le dijo: vayan y díganle al profeta que está en la cárcel
que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos andan y el evangelio es predicado a los pobres. Ahí estaba la confirmación de que todo lo que Juan había declarado de Jesús era real. Por eso es que en medio de tu cárcel, yo te garantizo que vas a ver respuestas de parte del cielo. Así que yo quiero que en este momento tú le creas a Dios, porque voy a desatar una palabra profética sobre tu vida. Aquí hay personas que me están viendo, que están pasando por una cárcel de depresión, personas que están pasando por cárceles de enfermedad, por cárceles familiares, por cárceles de deuda, cárceles matrimoniales, cárceles de soledad, cárceles de desesperación, cárceles que te han robado la fuerza y el ánimo para seguir creyendo. En medio de tu cárcel vas a ver la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy yo tomo autoridad, Señor, sobre el canal de YouTube. Cada persona que me está viendo hoy decreto por el poder de la palabra, Señor, que van a haber respuestas en medio de esa cárcel. Hoy yo remuevo y cancelo toda cárcel financiera, cancelo toda cárcel, Padre, de depresión, de desánimo, de desilusión. Toda persona, Padre, que esa cárcel los ha drenado, esa cárcel los ha fatigado, los ha cansado. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que vas a ver la gloria de Dios manifestada como nunca antes la habías visto. Hoy yo te profetizo que se rompe toda cadena del enemigo, todo aquello que te está atando, todo aquello que te está atemorizando, todo aquello que no te deja ver el diseño, el propósito para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. O quizás eres una mujer soltera. Dios te va a dar la persona correcta en el tiempo correcto. No te desesperes, no permitas que el diablo te engañe, te mande dardos, te mande hechizos a tu mente diciéndote que te vas a quedar sola. Sola se queda la madre del diablo. Tú vas a casarte. Hay una persona que Dios está preparando para ti, pero tienes que habilitar esta palabra, tienes que creer a esta palabra. Yo te profetizo en el nombre de Jesús que en medio de esta cárcel esos barrotes se remueven, se rompen por causa de la unción del Espíritu Santo. Padre, yo bendigo a mis hermanos que me están viendo. Toda persona que necesita restitución, toda persona que necesita, Padre, volver a tomar ánimo, a volver a creer, yo declaro que esa cárcel es removida por el poder del Espíritu Santo. Y yo declaro que la fe que sobrepasa el entendimiento viene sobre ti en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así que te bendigo con esta palabra y recuerda que aún en medio de la cárcel vas a ver respuestas de parte de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por estar conectados. Gracias por sembrar en esta palabra. Gracias por creer y gracias por compartir. Yo quiero que usted me ayude a compartir esta palabra. Quiero que lo compartas en la flecha de acá abajo. La flechita, dale compartir. Copia el link, mándalo a tu Facebook, mándalo por mensaje de texto a tus amigos. Yo quiero que tú lo compartas con 5 personas y le mandes esta palabra. Personas que están atravesando una cárcel familiar, de deuda, problemas, cárceles de enfermedades. No importa la cárcel, que Dios te revele. Yo quiero que le mandes un mensaje de texto con esta impartición. Así que te bendigo y nos vemos en la próxima transmisión profética. Voy a estar 5 minutos habilitando aquí, leyendo todos los mensajes, las peticiones. ¿Para qué? Para orar por ti. Y sé que Dios va a hacer algo muy especial. Y te recuerdo que en este mes de septiembre que se avecina, vamos a hacer 40 madrugadas de intercesión. Voy a hacer una transmisión especial para explicar lo que son las 40 madrugadas de intercesión. Te voy a hablar de la revelación de la oración de intercesión de madrugada. Es algo tan poderoso que estoy seguro que se va a levantar un movimiento sobrenatural sobre aquellas personas que se unan conmigo a estos 40 días de intercesión profética a las 3 de la mañana. Vamos a ver los cielos abiertos. Ya Dios me habló, ya me dio luz verde.
todo el mes de septiembre vamos a estar orando de madrugada. Así que te bendigo, comparte esta transmisión y gracias por sembrar. Muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima impartición profética.